ya el lunes 6, hoy, mirar solamente al Señor se titula Nehemías del capítulo ya 4 del 1 al 14. Vamos a leer que dice así: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnios de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subieren una zorra, lo derribará. O sea, hablaba de, no va a durar nada. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en las tierras de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero en contención que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén estaban reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos de una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: La fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando veían los judíos que habitaban entre ellos, los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta 10 veces: De todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por la parte baja del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaros del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Oyendo Sanbalat que la reconstrucción de los muros de Jerusalén se enfurece y hace escarnio, se burla de los judíos, y Nehemías pide a Dios que no cubra su iniquidad. Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod conspiran para atacar a la ciudad, y el pueblo de Judá pone guarda contra ellos de día y de noche, armándose con espadas y lanzas y arcos. Es cuando viene el momento de la prueba, la parte difícil, ¿no? Cuando esta reconstrucción, y esto nos sucede a todos, cuando empezamos, por ejemplo, el año con muchos planes y proyectos, tenemos mucho ánimo. Pero cuando vienen los meses y estamos a la mitad del año, a veces dicen que las fuerzas decaen, y dicen, como decía Judá allí, dice allí, decía: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y los escombros es muchos y no podemos edificar el muro. Si las fuerzas de la gente se está debilitando ya a la mitad, y es cuando necesitamos sacar, ahora sí, como decimos a veces, la casta por delante. Y más que la casta, debemos de entonces sí confiar que Dios es el que nos está del lado nuestro. Satanás aborrece a los hombres que obedecen la voluntad de Dios y hacen su obra. Utiliza todos los medios disponibles para tratar de impedírselo. Así que cada vez que esto ocurra, el cristiano debe volverse a su lugar de oración. Sanbalat y Tobías hacen escarnio del judío, y Nehemías derrama su corazón ante Dios. Pide al Todopoderoso que oiga las burlas y los escarnios de los enemigos y les dé su merecido. Cuando nos critican injustamente disminuimos y acudimos a los hombres para hallar consuelo. Sin embargo, es delante de la presencia de Dios que debemos derramar nuestro ser. Debemos orar confiados en el poder de Dios, porque Él es el poderoso para echar fuera la condenación de Satanás. Podemos continuar con la obra de Dios solo si nos alimentamos de la fuerza que proviene de nuestro Creador y no de los hombres. Los cristianos nunca deben temer a los malvados que se levantan para impedir la obra de Dios, porque nuestros ojos están puestos en el Todopoderoso.
A ver que el pueblo de Israel sigue restaurando con todas sus fuerzas los muros de la ciudad, pese al escarnio y a las burlas, sus enemigos buscan alianzas para levantar una oposición más fuerte y amenazar con violencia. Agobiados física y espiritualmente, debido a un trabajo agotador y sin descanso, la amenaza de sus enemigos los lleva a sentir mucho temor inmediatamente. Y Nehemías detecta esta situación y se prepara ante un posible ataque, aumentando la seguridad de los muros de la ciudad. Además, alienta al pueblo a no desmayar, porque debemos temer más a Dios que a los hombres. El temor ciega nuestros ojos y corazón para no ver a Dios. No dejemos que el miedo se apodere de nosotros por los problemas del presente, porque Dios es más grande que todo ello, y Él es quien pelea por nosotros y nos da la victoria. Como les decía hace un momento, nosotros podemos encontrarnos en algún proyecto, siempre estamos tratando de hacer crecer en muchos sentidos, desde el punto de vista material, pero también en el punto de vista espiritual. Y si en algún proyecto estamos, creo que hasta cierto punto es humano a veces el pensar que las cosas son demasiado desafiantes para nosotros o sobrepasan nuestras fuerzas. Pero la promesa de Dios es clara, va a estar con nosotros, es contundente en ese sentido. Pero siempre y cuando nosotros nos permanezcamos y nuestras cargas las vertamos o nuestras inquietudes las pongamos delante de Él. Yo le invito, miren, ¿usted podrá tener algún problema hoy? Probablemente sí. Muchos tenemos situaciones, cosas, desafíos que tenemos delante de nosotros. Yo lo invito a que si está en esa circunstancia, antes que buscar el consejo de cualquier suerte de personaje que lea las cartas o el futuro, etcétera, etcétera, busque primero a Dios. Busque a Dios, o mejor dicho, busque a Dios y no busque esas alternativas que finalmente nos van a traer más confusión y desorden. Dios quiere que lo busquemos a Él, y su promesa es que Él nos va a dar la victoria. Va a ser un trabajo, sí, probablemente, un desafío fuerte también, sí, probablemente, no lo sé, y puede haber eso en su camino, pero también necesitamos nosotros ser fieles, cumplir con nuestro compromiso de buscar a Dios solamente, y Él por su parte va a hacer la parte que corresponde. Él va a dar la victoria, va a dar el camino, va a dar las condiciones para que sigamos adelante. Es un tener fe, creer en que Él nos va a dar algo. Suena fácil decirlo, va a decir, pues, qué fácil de que lo digas. El asunto es creer y tener fe en algo que no vemos. Pero tenemos que creer en Dios, porque es la única condición que nosotros tenemos para poder alcanzar la victoria o alcanzar el éxito en el proyecto en el que estemos. Yo los desafío, yo les pido que hoy, si usted tiene un proyecto, una situación, busque a Dios y pida fuerzas allí, pídale fuerzas, pida las condiciones para salir adelante. La promesa está por parte de Dios, es clara, Él va a estar con nosotros. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que tener la confianza para creer que nos va a dar esa victoria. Esto es lo que nos ha traído hoy el tiempo con Dios. Yo los invito para que me sigan acompañando, se queden aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarme en esta sección, el tiempo con Dios, que cada mañana ustedes les aprecio su compañía. A las 8:45 de la mañana estamos en esta sección. Gracias por acompañarme en este tiempo. Vamos a continuar con la programación y no dejen de acompañarnos, no dejen de estar aquí en este espacio de reflexión que tenemos cada mañana. Los invito, 8:45 de la mañana estoy dentro del espacio de En Línea, transmitimos de lunes a viernes.